Como les dije anteriormente, vamos a alterar el orden previsto y vamos a continuar con el debate de la incluida en el último lugar del Grupo Podemos Andalucía relativa a las subvenciones al sector de las artes escénicas. Y para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la voluntad de Podemos Andalucía es poner sobre la mesa de esta comisión problemas y cuestiones que afectan de una manera significativa a la cultura en Andalucía, entendida en un sentido general, y siempre con voluntad de proponer soluciones a los problemas que detectamos y que así nos transmite la gente del sector. Y es en este contexto en el que traemos hoy una cuestión relativa a las artes escénicas, en concreto a la danza, porque en la actualidad es uno de los ámbitos más dañados y más perjudicados, no solo por la reciente crisis que hemos vivido, sino también por las políticas y faltas de apoyo público de la Administración andaluza respecto a este sector. Y es que, como he comentado en alguna otra ocasión, las artes escénicas viven una situación de emergencia en la actualidad, donde se está produciendo una fuga de talentos, y ahí lo comentaba esta mañana, que siempre hablamos de la fuga de talentos del exilio científico y no siempre se pone en valor la fuga de talentos en materia cultural y este exilio cultural que Andalucía está sufriendo desde hace años y que no se le presta atención, no se tematiza y, por lo tanto, no se ponen medidas suficientes para frenarlo. La precarización del sector ha sido ampliamente notable y creo que hay datos suficientes para corroborarlo. Si bien es verdad que siempre desde la Junta de Andalucía se ha querido hacer una apuesta por las artes escénicas, siempre han sido de los grandes eventos, de las grandes compañías, de los grandes festivales, que al final no representan el conjunto y la riqueza y la variedad de las artes escénicas que se están desarrollando actualmente en nuestra tierra. Y es en esta línea en la que hoy traemos esta proposición no de ley. Por parte del sector, y además resulta que, como ustedes bien saben, la arte escénica es un sector bastante bien organizado, constituido en numerosas asociaciones y plataformas que además hacen valer su voz y recurrentemente interlocutan con la Consejería de Cultura para trasladarle sus demandas, fruto de esta insistencia por parte del sector. Desde hace unos años que pedían unas ayudas públicas específicas para arte escénica, pues por fin, en septiembre de 2016, se publicó la orden por la cual se regulaban las subvenciones por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía, que, como se dijo por parte del Gobierno, suponía además un aumento de un 35% el año pasado respecto al ejercicio anterior en el presupuesto. Estas iniciativas entendemos que ha sido un gran avance. Como digo, era una petición del sector a la que por fin se le ha dado cabida de alguna manera, pero sin embargo, y ahí es donde está el problema, cuando se han puesto en marcha estas subvenciones, a la primera convocatoria que se ha lanzado para este 2017, pues se han detectado numerosas lagunas, y en concreto las que hoy planteamos aquí son las referidas al sector de la danza. Como ustedes podrán imaginar, no es una iniciativa que haya hecho Podemos Andalucía de manera aislada, sino que la hemos hecho en diálogo con el propio sector de la danza, que tiene muy claro las consecuencias negativas que están sufriendo por este diseño no adecuado de las bases reguladoras de estas subvenciones, y que además así se lo ha trasladado también al Gobierno en diferentes foros públicos. Es decir, lo que hacemos aquí es recoger esta petición del sector, que lo ha hecho de manera pública en otras ocasiones, y trasladarla a esta comisión para su aprobación. Quiero decir que lo que aquí proponemos es una medida compensatoria y de urgencia para paliar estos efectos negativos inmediatos que tienen las bases reguladoras, si bien entendemos que el sector necesita de un cambio de estrategia con enfoque a medio y largo plazo, puesto que son muchas los problemas y las necesidades de carácter estructural que tienen. Pero, al menos mientras que se rediseña la política cultural aplicada a la arte escénica, una primera medida entendida como medida de choque es, al menos, lo poco que tenemos, hagámoslo bien y extensivo al sector.
Y es que, señorías, de las casi 80 compañías de danza que están activas en Andalucía, solo 3 han podido solicitar las subvenciones, ya no recibirlas, sino solicitarlas. Los festivales, hay muchos festivales de danza que cuentan con una sólida trayectoria que ni siquiera han podido concurrir a esta convocatoria. Y esto es donde vemos el diagnóstico de que algo está pasando. ¿Qué pasa? Porque no han podido concurrir, como digo, y solicitar estas subvenciones. Y es que los requisitos están hechos de tal manera que excluyen la gran mayoría del sector. Como he dicho antes, están diseñados para que grandes festivales, grandes compañías muy consolidadas puedan acceder a esta solicitud de las subvenciones, pero sin embargo la inmensa mayoría, el resto del 99%, como siempre decimos, de la realidad andaluza en la arte escénica, en este caso concreto de la danza, quedan radicalmente excluidas puesto que ni siquiera cumplen los requisitos. Es decir, se piden unos mínimos, por ejemplo, 6.000 espectadores, un mínimo de compañía, todo esto está hecho para el gran formato, y el pequeño y medio formato se queda, que además es quien conforma el tejido principal en Andalucía, se queda totalmente excluido. Y es por ello que pedimos una modificación de las bases reguladoras de estas subvenciones, que, como digo, en principio acogemos, ¿no?, la idea en positivo, para que reflejen la realidad del sector. Y también quiero precisar que cuando hablamos de danza en este contexto excluimos el flamenco, puesto que tienen líneas de ayuda diferenciadas. Y es que estamos hablando de un contexto en el que la calidad de la danza en Andalucía ahora mismo es de sobrado reconocimiento nacional e internacional, con profesionales que están triunfando y llevando el nombre de Andalucía a su máximo nivel en certámenes y premios, incluso recibiendo premios de todo tipo, como digo, tanto a nivel nacional como internacional. Y creemos que ahora este es un buen momento, como digo, para iniciar esta medida de choque, puesto que además se está hablando de la Ley de Arte Escénica, además se ha hablado por parte de la Consejería de Cultura que se van a diversificar las ayudas a la arte escénica, y en esta situación, en esta coyuntura, queremos plantear una serie de medidas que nos traslada el sector y que voy a resumir brevemente, están todas recogidas en la iniciativa. Primero, una reclamación clásica en general, ya no solo de la danza, sino de todo el sector de las artes escénicas, que se permita que las asociaciones sean beneficiarias de las ayudas públicas. Y es que el sector de las artes escénicas está tan castigado que no todos sus integrantes pueden estar constituidos en empresas o autónomos dados de alta todo el tiempo como así se quisiera y así se exige la base de las subvenciones. Es decir, muchas son asociaciones, a veces incluso unipersonales, que no tienen infraestructura material ni económica para ello. Importante reducir los criterios cuantitativos en el caso de las compañías inferiores a 3 años, porque ahora mismo se les pide lo mismo que a las compañías superiores de 3 años. ¿Qué sentido tiene que se exijan los mismos criterios para valoración a una compañía de danza que está empezando o a otra que lleva años de actividad? Esto habría que ser más compensado para favorecer que los jóvenes pudieran integrarse en la actividad cultural. Algo muy importante, los requisitos que se piden ahora mismo se hacen desde que se inicia la subvención hasta la finalización del plazo de justificación de la actividad subvencionada. Nosotros lo que decimos es que se exijan los requisitos solamente en el periodo de la actividad, de realización de la actividad subvencionada. ¿Qué significa? Que las compañías de danza no pueden estar dadas de alta de autónomos durante medio año o más. Y esto, la realidad del sector es tal que solo pueden estar dadas de alta durante la realización, así es como sucede la realidad, ¿no?, durante la realización del evento que desarrollan. Es por eso que pedimos que las bases se ajusten a la realidad en este caso. También, por ejemplo, y con ello ya casi termino porque se me agota el tiempo, los plazos máximos, por favor, ajustarse, ya el INAEM, incluso el Ministerio lo hace, ajustarse mucho a una resolución mucho más temprana de las convocatorias para que no se queden fuera, por ejemplo, todos los eventos estivales, que la fecha más tardía sea mayo o junio para resolver las subvenciones. También clásica reclamación del sector.
Y luego la ejecución presupuestaria, que también se flexibilicen los requisitos para adaptarse a la realidad. Hasta actualmente se hacen unos proyectos muy ambiciosos con toda la buena voluntad del mundo. Por la falta de apoyo, al final puede ser que no se puedan conseguir todas las ayudas y tenga que reducirse drásticamente el proyecto inicial. Señora Ayala, debe terminar esta primera intervención y le recuerdo que tiene una segunda intervención en la cual pues podrá aportar algún argumento que no le dé tiempo en esta primera intervención. Última frase para concluir. Adaptarse a la realidad del sector es lo que pedimos, además de, obviamente, incrementar el presupuesto. Luego completo la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. A continuación, para el posicionamiento de los grupos, al estar ausente la portavoz de Izquierda Unida, continuamos con el Grupo de Ciudadanos, con su portavoz, el señor Funes Arjona. Gracias, señor presidente. El apoyo a las políticas públicas en cultura deben entenderse como inversión, realmente, con ese doble objetivo de hacer que la cultura llegue a todos y que la cultura suponga también un impacto económico, ayude a desarrollar nuestra comunidad. Yo creo que son dos objetivos indisociables a la hora de enfocar cualquier asunto cultural. En este tema también sería interesante, y antes se ha aludido, me parece que la proponente del Grupo Socialista, una ley de mecenazgo. Entendemos que en Andalucía esa ley de mecenazgo debe pender de un marco general, por tanto es una competencia estatal que tendría que desarrollar, y a partir de ahí nosotros pues establecer la nuestra para establecer o señalar las medidas que pudieran mejorarla. En esta PNL que trae el Grupo Podemos se dice de hacer una nueva convocatoria. Nosotros no vemos la oportunidad de hacer una nueva convocatoria. Incluso tenemos nuestras serias dudas para que haya plazo legal para que se pueda realizar. Y habla también, uno de sus puntos, de una subvención. Señala que hay la participación de la Administración supone 0,15 céntimos por habitante. No sé si es esa o es más. Parece muy leve. En cualquier caso, nosotros entendemos que la cultura debe mejorarse presupuestariamente y las subvenciones o la inversión en cultura debe crecer. No tanto, no sabemos si ponerle un 1, ponerle 1,5 o ponerle 0,75. No cuantificamos. Entendemos que debe mejorarse. Y si el espejo donde mirarse son comunidades que tienen una mejor sensibilidad o disponibilidad presupuestaria para la cultura, pues tenerlas como espejo, tenerlas como referencia. Hace alusión la señora portavoz del Grupo Podemos, la señora Ayala, pone como ejemplo las 80 compañías de danza, de las que 3 solo se han podido beneficiar. Alude también a festivales con cierto renombre que no han podido optar a ese tipo de ayudas. Pero nosotros entendemos que no han podido optar o no se han beneficiado porque no cumplen con los requisitos de la norma. Obviamente, si no se estaría cometiendo una injusticia. Por eso nosotros hacemos una enmienda que va justamente a decir que se revise, y que se revise con los colectivos implicados. Nos parece que hay pormenoriza una serie de puntos, no sé si suficiente, no sé si todos, y creemos que si hay que hacer una revisión, pues se haga una revisión más global, más completa. Así que paso a decir ya, para terminar, cuáles son las 2 enmiendas que proponemos a su propuesta. Una es estudiar la posibilidad de mejorar la convocatoria de subvenciones para 2018, estableciendo para ello, de acuerdo con las organizaciones del sector, las variaciones pertinentes a la orden del 17 de septiembre de 2016. Si se hace en 2017 otra orden, pues la orden que sea, que no sea un cortapega, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía, ampliando el acceso a las ayudas e incluyendo, que nos parece un punto oportuno, un punto adecuado, a las asociaciones como posibles beneficiarias de la misma. Dentro de los puntos que establece la señora Ayala hay puntos que a nosotros nos parecen adecuados, como fijar, por ejemplo, un plazo para la información, pero creemos que esa revisión debe ser más global. Y la segunda es aludir, y estamos de acuerdo en que haya un incremento,
pero no damos cantidad, un incremento progresivo, teniendo como referente, ¿no?, a esas comunidades que he comentado antes, que están más adelantadas en el apoyo a la industria cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes Arjona. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz, tiene la palabra su portavoz, el señor Garrido Moraga. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, lo primero que queremos decir es que esta proposición no de ley está muy elaborada, muy trabajada, y que es una proposición no de ley que además plantea un problema real, que es el problema que se refiere al sector de las artes escénicas y que en concreto a las compañías de danza. Cuando se escucha a los grandes bailarines y bailarinas españolas de las grandes compañías, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, siempre se lamentan del poco apoyo que tienen. En general, no hablan de Andalucía, hablan cada uno de su zona, su región. Es verdad que esta PNL, para mí, es un índice de que el tema de las subvenciones debe abordarse con detalle y en su globalidad. Cada segmento de la actividad cultural tiene sus peculiaridades, pero es verdad que hay que plantear este tema. Por ejemplo, una cuestión es los equipos, las comisiones que las otorgan. Otro tema es, como aquí se plantea, qué criterios se siguen. Partiendo de eso y de que estamos en lo sustancial de acuerdo, yo le haría las siguientes consideraciones. En primer lugar, no da tiempo. Es cuestión burocrática, si quiere. Estamos ya en julio, convocar una nueva no da tiempo, por lo tanto, para el año 2018 yo creo que esto sería una base. Pero es que burocráticamente, administrativamente no da tiempo, porque, entre otras cosas, como ya está convocada, los que se han presentado pueden considerar lesión de derechos. Es decir, si se han convocado con unas condiciones, no se pueden quitar esas condiciones y poner otras, y el que se presenta con las condiciones primeras dice que está tratado con desigualdad, y eso plantearía problemas de carácter jurídico. Usted, yo me acojo a estas condiciones, ¿ahora qué pasa? ¿Que me anulan la convocatoria y me hacen otra? Pues no puede ser. Entonces yo eso simplemente se lo dejo ahí. Y después un segundo aspecto, que es, ¿se puede hacer una convocatoria con estas características para compañías que ya tengan y otra nueva, distinta, con baremo diferente para compañías que empiezan? No hay inconveniente. El problema es mezclarlas. Yo lo veo porque, claro, compañías que llevan mucho tiempo, pues lógicamente no estarán de acuerdo cuando se aplique un baremo para compañías que empiezan. Entonces, sería necesario que para el 2018 se hiciera una convocatoria, en nuestra opinión, distinguiendo esos dos tipos, distinguiendo, claro, dos convocatorias, distinguiendo los dos tipos. Y en ese sentido nos vamos a abstener, pero que nuestra abstención no es negativa, nuestra abstención es en el sentido administrativo y de enfoque. Ahora, que nosotros, en lo que es la sustancia de la proposición no de ley, cuando lo replanteé en función del año 2018, desde luego, esa y otras que tendremos que traer, porque lo mismo podemos hablar de las subvenciones al flamenco, lo mismo podemos hablar porque efectivamente la proponente incide en uno de los problemas serios de la gestión cultural, que es el tema de subvenciones y ayudas. Y yo, en parte de mi grupo, le agradezco el esfuerzo que ha hecho porque, insisto, que es una proposición muy trabajada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Finalmente, para el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Maese Villacampa. Gracias, señor presidente. Bien, hay que reconocer que las artes escénicas están pasando por una situación delicada, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Pero también hay que reconocer que desde la Junta se han mantenido programas de apoyo y de fomento de las artes escénicas para intentar combatir en la medida de lo posible esta situación. Tal y como ustedes dicen en la moción, tras numerosas reuniones con el sector, se redactaron en 2016 unas nuevas bases reguladoras de las ayudas con un amplio consenso, me gustaría destacarlo, y que ha supuesto un profundo cambio en los contenidos y también en las obligaciones de los beneficiarios. Es cierto que hubo poca concurrencia en el año 2016, pero no pueden achacarse a las nuevas bases, sino más bien
a la fecha en la que se realizó la convocatoria y el corto plazo para la presentación de solicitudes, cuyo objetivo fue precisamente el de poderla resolver antes de finalizar el ejercicio. Estas nuevas bases suponen un avance respecto a las anteriores, ya que diferencian danza de música, de teatro, de circo, etcétera, con criterios diferenciados y con partidas presupuestarias exclusivas, evitando con ello que las compañías de danza no tuvieran subvenciones por el gran número de solicitudes que de otras especializadas se recibieron. Los festivales de danza, me gustaría aclarar, no pudieron concurrir en 2016 porque no se convocó la línea 6 de subvención, pese a lo cual la Consejería de Cultura ha venido colaborando en las principales actividades de la promoción de la danza en Andalucía. No podemos compartir que la gran mayoría de los profesionales del sector no han podido concurrir a esta convocatoria, puesto que los requisitos para presentarse son los mismos que en los últimos 10 años, es decir, ser persona física o jurídica y que se dedique de manera profesional a la danza. Hay que recordar que estas ayudas no van destinadas a colectivos amateur. Vaya por delante que estamos abiertos a adecuar las nuevas bases reguladoras a las necesidades del sector, no solo de la danza, pero siempre bajo criterios profesionales y generales que reglamenten y que incidan en el sector de las artes escénicas y que no atiendan a intereses particulares y cumplan con las exigencias de la Ley de Subvenciones. Queremos recordar que existe una mesa continua de trabajo entre la Consejería de Cultura y la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía, que incluye a todas las asociaciones profesionales del sector, incluida la danza, donde entendemos que es donde se tienen que abordar estos asuntos y no exactamente a través de una PNL, como es el caso. Podemos entrar en algunos puntos en concreto que ustedes hablan en su moción. En la convocatoria de 2017, como ya han dicho aquí otros grupos, ya se produjo el pasado mes de marzo, con lo cual entendemos que es imposible introducir cambios, como ustedes dicen, al menos para el 2017, lo cual no cabe la oportunidad o no cabe la ocasión de poderlo hacer en convocatorias posteriores. En cuanto a la inclusión de la figura de asociación, entendemos que podría estudiarse esta figura, pero entendemos que también siempre desde el criterio de que estén integradas por profesionales. No entendemos justificados los cambios de criterio de valoración, puesto que los actuales atienden al objetivo general de buscar la mayor rentabilidad social y económica de las ayudas públicas. Hablan ustedes también a eliminar el criterio de inversión pública en un 50%, lo que daría 3 puntos en la valoración. Es solo un criterio entre 12 y otorga 3 puntos entre 40. Nosotros, aunque estamos dispuestos a hablarlo, de entrada no vemos necesario su variación. Con respecto a la línea 6, habla usted de una exigencia de un número mínimo de compañías. En concreto, hablan de 15 para optar a estas subvenciones para organización de festivales y ferias. Nosotros no estamos de acuerdo en este punto porque entendemos que de esa manera se rompe el criterio de igualdad de acceso. En cuanto a las fechas de convocatoria, saben ustedes que se realizan en función a la disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, se podría establecer una fecha fija. Nos parece bastante complejo, aunque también nos consta que existe la intención por parte de la Consejería de que se convoquen siempre a partir de ahora en el primer trimestre del año. En cuanto a la petición de rebajar las exigencias mínimas en el cumplimiento de los presupuestos, tanto en la reformulación como en la ejecución del mismo, entendemos que es cuestionable. No se puede permitir desde lo público que se apruebe una subvención con un objeto y que el resultado final, al final, sea otro diferente. En cuanto al cobro anticipado del 100% de la subvención, esta solicitud entendemos que es de imposible cumplimiento, puesto que incumple la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde establece que no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al 75% de la subvención sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los supuestos en los que el importe de aquella sea igual o inferior a 6.050 euros. Y ya por último, con respecto
Al segundo punto de su moción no compartimos el dato ofrecido de 0,15 euros por habitante dedicado a las artes escénicas en Andalucía. En concreto, entendemos que el presupuesto de la Junta de Andalucía supera con creces el importe con 1.300.000 euros y si a esto le unimos otras vías de apoyo de la Consejería, estamos convencidos de que superamos los niveles de la comunidad autónoma. Pero, desde luego, no vamos a ponernos en contra de este punto porque entendemos que toda aquella dotación presupuestaria, todo aquel dinero que venga a apoyar a la cultura en nuestra tierra, desde luego, por nuestra parte, será bienvenido. Muchas gracias. Gracias, señora Maese Villacampa. Señora Ayala Asensio, para cerrar el debate, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Decirle que, insistir, que la proposición no de ley que hoy traemos está obviamente recogida del propio sector. Es decir, son demandas que el sector ha hecho público en numerosos foros, en numerosas asambleas, en numerosas ocasiones, que incluso le han hecho llegar a miembros de la Consejería, las que hoy recogemos y traemos aquí. Es decir, que en este sentido, cuando se dice que no se está de acuerdo en determinados puntos, pues bueno, habrá que discutirlo con el sector y el Gobierno tendrá que dar explicaciones al propio sector de por qué no está de acuerdo con sus demandas. Ahora bien, respecto a los comentarios que me han hecho, precisamente decía el portavoz de Ciudadanos que había un problema en hablar de una nueva convocatoria y precisamente lo hemos planteado así para que no afecte a lo que ya hay, es decir, que la convocatoria actual, que está en la que solo tienen cabida eventos de grandes y compañías de gran formato, en el caso, por ejemplo, de la danza, pues se pueda mantener sin perjuicio de que haya otra línea de apoyo en la que tenga cabida la inmensa mayoría del sector que ahora mismo queda excluida. Es por esto que, para no generar problemas, lo hemos planteado de esta manera. Respecto a lo que han dicho, han coincidido los tres portavoces de la fecha, estupendo, lo aceptamos, que este año va a ser muy precipitado, que hablemos de 2018 sin problema en modificar, siempre y cuando sea un compromiso real de que se haga. Lo importante es que se haga de la mejor manera posible, es decir, aceptamos el cambio. El punto segundo, y empiezo por lo más fácil, que nos plantea una enmienda el Grupo de Ciudadanos, he de decir que estos datos que introducimos respecto al presupuesto no son arbitrarios ni nos los hemos inventado nosotros, es de nuevo una reclamación clásica del sector que está pidiendo en estos términos, es decir, este euro por ciudadano, como se hace en comunidades que nos llevan mucho avance a este respecto. Y es por eso que lo hemos recogido tal cual el sector lo demanda y lo pide. Ahora bien, si esto supone un problema, sí que estamos dispuestos a aceptar una enmienda con una pequeña transacción de la que no hace Ciudadanos, que quedaría de la siguiente manera, y hablo del punto 2. Incrementar progresivamente el presupuesto dedicado a arte escénica en Andalucía que no se equipare con las comunidades que más invierte. La propuesta actual de Ciudadanos es que nos acerque a, y creo que tenemos que pedir que se nos equipare con las comunidades que más invierte. Aunque se prescinda del dato que pida el sector, al final creo que la esencia con esta redacción se mantendría igual y tampoco tendríamos problema en aceptarla de esta manera. Ahora bien, respecto al primer punto, se me pide que, básicamente, que eliminemos todos los detalles que hemos recogido y que además son problemas reales, concretos, cotidianos, con los que el sector de la danza está sobradamente probado que se topa en su trabajo, en su funcionamiento. A ver, lo que se nos propone es hacer un cambio por una enmienda en la que también lo pedía el Partido Socialista, que se hable de estudiar la posibilidad de cambios y demás. Sí que entendemos que lo que pedimos no es nada, ni una locura, ni nada que no pueda generar un consenso mayor del que aquí parece que hoy se está revelando. Es decir, incluir a las asociaciones. Esto, de nuevo, es que a los profesionales de la arte escénica les lleva muchos años doliendo la boca de pedir esto, que no es algo nuevo que nos hayamos inventado nosotros, sino que es una de las clásicas reclamaciones del sector. Yo creo que por justicia al sector debería recogerse. Y me alegro que en la enmienda de Ciudadanos sí que se hayan hecho eco al decir que se incluya a las asociaciones como posible beneficiarias.
Lo de los criterios que decíamos, los criterios cuantitativos, es que, por favor, no estamos hablando de poner en duda la profesionalidad, es que estamos hablando que estamos excluyendo con los actuales criterios a la inmensa mayoría del sector, de los profesionales del sector de la danza en Andalucía. No se trata de que cualquiera con un producto no de calidad pueda tener dinero público, se trata de facilitar el acceso a las compañías activas, a las compañías emergentes. Y es por eso que decimos, no pueden ser los mismos criterios para una compañía o un festival que tiene menos de 3 años que otra que tiene más de 3 años. Pero es que eso yo creo que es obvio, lógico y entendible fácilmente por todos. Lo que nos decían del presupuesto, de que es que la hacienda pública de Andalucía y tal, es que esta es una de las cuestiones que tiene que solucionar la Consejería de Cultura. Y es que el sector está también cansado de reclamar que se desburocratice, que están sometidos a una fiscalización absurda en la que ahora se están reclamando facturas de hace años, y esto siempre es que Hacienda no lo pide así. Bueno, tendrán que mediar y tendrá que solucionarse también esta situación para que los creadores puedan crear y no estar asfixiados a unos trámites burocráticos que hacen perder más el tiempo, más que dar garantías de buen uso de dinero público que se podrían hacer de otra manera sin ahogar al sector. En definitiva, creo que los puntos que aquí se plantean no son descabellados, están, como digo, refrendados por la gente del sector que sufre las consecuencias negativas de las actuales bases reguladoras, y aún así, en ánimo de la voluntad de consenso y de diálogo en esta comisión, donde siempre yo creo que todos los grupos hacemos esfuerzos, podría aceptar la enmienda que nos hace el Grupo de Ciudadanos, transaccionando al final de la manera en la que voy a plantear a continuación. Es decir, se quedaría tal cual la primera parte de su propuesta, estudiar la posibilidad de mejorar la convocatoria de subvenciones para 2018, vale, estupendo, cambiamos a 2018, estableciendo para ello, de acuerdo con las organizaciones del sector, por supuesto, como digo, esto recoge el sector, pero bueno, que se les pregunte y se reúnan con ellos de nuevo, por si no le han escuchado bien todas las reuniones que han tenido previamente, las variaciones pertinentes en la orden de 7 de septiembre del 16, por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones. Y ahora bien, ellos dicen ampliando el acceso de las ayudas e incluyendo las asociaciones como posibles beneficiarias de las mismas. En esta última parte es donde quisiera incluir una serie de criterios que creo que al final vienen a decir lo mismo que yo planteo y que son de sentido común y que en principio no deberían generar ningún problema. La redacción final sería ampliando el acceso a las ayudas, incluyendo las asociaciones como posibles beneficiarias de las mismas, estupendo, adelantando los plazos, y esto es lo que añadiríamos, adelantando los plazos de resolución como mínimo a los meses de mayo, junio, que lo hemos recogido aquí también, que además también el propio Gobierno ha mostrado su voluntad de adelantar los plazos, con lo que entendemos que no va a haber problema, y añadir la última frase, en la última parte de la frase, y de modo que los requisitos permitan concurrir a compañías y eventos de pequeño y gran formato. Lo que aquí hemos desglosado en la proposición no de ley son los requisitos, cómo deberían ser para que se permitieran concurrir a estas compañías. Si no se me quiere aceptar estos detalles, el trabajo ya está hecho, en ese sentido se desaprovecha un trabajo ya hecho. Sí, al menos, que quede constancia que los requisitos permitan concurrir a las compañías y eventos de pequeño y gran formato. Y siendo así, con estos comentarios, creo que, recogiendo además también las propuestas que nos han llegado de los diferentes grupos parlamentarios, pues así quedaría el texto que proponemos a votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Con el fin de clarificar lo que sus señorías van a votar, sí que le rogaría que durante el debate de las dos proposiciones no de ley que quedan nos facilite el texto que se va a someter a votación, que básicamente son las enmiendas de Ciudadanos con las aportaciones que, fruto del debate, ha señalado.